Sometimes the final phase can be one of the most challenging parts. Looking back, we can see that the entire process the new FP Studio has gone through to become what it is has been demanding, to say the least. The energy and effort invested to get where we are is so much. But obviously, this isn't the end. For the construction team, phase 1 seems to be finished, but for my team, there's still work to be done. A whole studio to be moved and so much stuff to be fine-tuned. A move, like a staircase, must be done step by step. The complexity of it is proportional to the volume of things that need to be moved. In the workshop, one of the last challenges is the installation of the staircase. Depending on how prepared the site is, it'll be an easy or difficult process, just like the move. We moved actually, 10 days after they said that we're going to be finished. So we arranged everything, and we get here, we have no toilets, the doors don't even lock. We left all my equipment here with the doors open because the electronics don't work or whatever. It is being kind of crazy. El problema con nosotros es que íbamos con un calendario que teníamos agendado desde el año pasado. Esta era ya la tercera fecha para la mudanza y tenía que ser definitivamente esta fecha, no podía ser otra ya. Tenemos que asegurarnos de imprimir todo lo que podamos porque cuando la impresora se mude no sabemos si va a estar en condiciones óptimas cuando llegue allí porque tendrán que calibrarla, no sabemos cuánto durará ese proceso. O sea, tenemos que imprimir a tope, tenemos que aprovechar el día hoy y mañana. Mudar no significaba estar inoperativo. Inoperativo en máquinas, inoperativo en recursos humanos. Teníamos que cuadrar muy bien como si fuese otra pieza de arte más, un trabajo que han hecho Marta y Dani estupendamente y organizarnos para llevar a cabo esta mudanza. Estamos cargando la furgoneta y ahora vienen unos compañeros que hemos alquilado un camión y en el camión meteremos todo lo gordo, todo lo paletizado y es el día fuerte. Vamos a arrancar ya, tío. O sea, tengo un primer viaje, vamos ya aquí a las 12 de la mañana. Vale, Lucas y Manu, os quedáis aquí haciendo lo de las piezas, tío, lijando y puliendo eso, porque hasta que no vuelan los camiones no se puede llenar nada. Primera expedición hacia la casa con la furgo llena que viene atrás nuestra y el coche lleno de pantallas y ordenadores. Y el miedo que me da es que nos vamos a encontrar en el estudio nuevo porque no sabemos hasta qué punto está ready, sé que faltan muchas cosas. En realidad vamos con la mudanza sin saber muy bien que la casa donde nos mudamos tiene techo. Throughout the whole process, of course, all my friends have been visiting. In fact, that's been like major. Most of what you see here is because my friends come up with something. Inma is a great local artist that we love and we share many things and learn from each other. El estudio es la primera vez que lo veo y ya está, ¿eh? Es algo tan grande esto y con tanta fuerza que se ve desde un inicio. Necesitas ver ya el futuro y la energía que tiene el estudio y Felipe, que tiene una energía muy muy fuerte, va a ser para todos, va a ser brutal. La visita de Inma llegó en un momento de máximo caos con la instalación de la escalera y aún así ella supo ver los beneficios del entorno en el que estamos y las posibilidades de este espacio. Cuando amplías el espacio también creo que suceden nuevas cosas, ¿no? Cada lugar te da unas cosas y sin darte cuenta la obra va a cambiar dependiendo del lugar donde la estés creando. Creo que cada vez es más importante la naturaleza, creo que cada vez necesitamos contraponer toda esa información y el tiempo que pasamos sobreexpuestos en tecnología para respirar y notar la calma que te da la naturaleza. And that's how we're going, right? Step by step. We're doing some pretty beautiful steps here for the main staircase of the new buildings. We got inspired by Agustín Hernández, whose famous Casa Praxis staircase. I think it's a great example. Siempre nos imaginábamos una escalera que tuviera algo que ver con la obra de Felipe, con los engranajes de sus piezas. Queríamos que fuera el elemento más característico del taller para entablar un diálogo con la escalera de la casa, que es un elemento también muy característico y con mucha personalidad de la casa. Entonces, este diálogo entre las dos escaleras nos parecía muy interesante. Que es este de aquí bajo la base, que tiene 2 centímetros menos que justo que el agujero. Ha tenido que ir Paco bastantes veces a medir todo porque al final no es un círculo perfecto. También estamos hablando de un forjado de 30 centímetros que tampoco es perfectamente perpendicular, siempre está como un poco ido.
Once we arrived at the studio with our things, we saw that there was no space prepared to leave them, and we had to ask for a space to be made available for that purpose. Pero porque la oficina no está ready todavía, ¿o qué? Yo pensaba que hoy ibas allá. Venga, vamos descargando cosas ahí enfrente. Que esto no me pasa, están pasando cables por ahí. Estamos intentando habilitar una zona para dejar todo de momento, que se quedará aquí un par de meses hasta que ya esté todo limpio y preparado, y entonces recolocaremos todo en su sitio, pero de momento necesitamos un espacio para poder meterlo todo. Si no, a la cabina de pintura, no pasa nada. Si dejamos cosas ahí les vamos a molestar, como si tengan que pasar a un tablero algo grande. Ya, tío. Zona de paso, ¿sabes? Yo también tengo que descargar, ¿sabes? Ya. Al lío. Yo le he dicho a Pepe que se limpie eso y se meta las cosas de la oficina. Me pongo yo sin más fregar, lo digo porque si queremos adelantar para el viernes. The team is very excited to finally be able to move into this new space. We are all eager to finally be here. But that excitement won't last long, as more problems keep appearing. El equipo está súper ilusionado, lo que pasa es que aún no estamos al 100%, aún hay cortes de luz. This is crazy. We talked to the electricity company like a year ago, and we're still waiting for resolution. The team are excited, but at the same time they're all like sort of nervous. Los primeros días no teníamos ni siquiera cómo cerrar las puertas porque la domótica no estaba hecha. Hay varias cosas que aún no están ready, rollo desde la cocina, los vestuarios, los baños se pusieron el día que entramos. Y la cocina, a saber cómo está, yo ni he bajado. Pero dijimos la definitiva. Hasta que Iberdrola no te diga. Yo dije eso. A mí hasta que AT4 no me diga que Iberdrola ha dicho dónde enganchamos, no te la puedo hacer. Otra vez. Hacer esa mudanza con tanta incertidumbre ha sido también un reto, la verdad. We're trying to survive here. Desde que nos lo propusieron, pues la verdad es que nos ilusionó bastante, no solamente por la envergadura, sino por la personalidad de la propia escalera, ¿no? Ha sido un reto, no solamente la ejecución, sino el colocarla en este hueco. Cuidado ahí esa esquina, cuidado que le dais. Por los agujeros que hay, no queda bien el centro de gravedad perfectamente donde tocaría, entonces al final siempre bajan un poco de lado. Entonces hay que llevar cuidado a la hora de bajarlo con el forjado y todo, no marcarlo. Creo que aún nos quedan muchas cosas todavía por resolver y que iremos viendo sobre la marcha en las primeras semanas que estemos aquí. Este es el primer camión, pues nos quedarán fácil 5 o 6, pero porque no creo que nos dé tiempo a más. El primer día ya fue duro, todos teníamos que trabajar muy duro y ahí es cuando surgen tensiones entre los propios compañeros, igual que en cualquier familia, pues... Que yo entendí que había alquilado 3 y entonces me ha dicho la chica 2 días y he dicho, hostia. Hubo tensión y saltaron chispas. Le acabo de decir que no ponga nada encima, Víctor, que llega con la caja y lo pone encima, tío. No, por favor, no. Ayer se llevó parte del estudio, aunque parece que no se ha llevado nada. Quedan todavía muchos bultos grandes, la logística empieza a complicarse. Acabamos de empezar, yo creo que hoy se puede quedar casi todo hecho. Muebles, las mesas, estanterías. The objectives for the second day of the move were reached. The team worked in shifts, with some people packing up the warehouse while others transported and unloaded at Casa Axis. After the first day, there were no surprises. The real challenge came on the third day of the move, as it was the day when the large machinery, the printer, and the laser cutter were transported. A special team was hired for the transport of these machines due to the enormous size of the machinery and how delicate it is. Moving it involves taking the risk that anything could happen to it, as the vibrations during the transfer from the warehouse to Casa Axis could damage some of its parts. Han puesto las slingas en las ruedas, ¿vale? Para que vaya como un poco amortiguando y realmente con todos los baches y todo no repercuta tanto en la máquina. Este transporte podría fastidiar la máquina. Teníamos mucho miedo, sobre todo porque que la impresora se jodiese era aplazar la exposición de Lisboa. Pero bueno, por eso el lunes se nivelará y hará todo el ajuste de cabezales, presiones, para que funcione todo bien. Work well, all those missing pieces need to be adjusted, and until everything fits perfectly, the work won't be finished. Al embocar los tornillos es cuando ya todo se endereza y entonces luego se vuelve a comprar otra vez las alturas. O sea, son dos cosas, uno que esté horizontal y otro que esté a la altura, que es donde va a ir el último peldaño, que es el de desembarco con el forjado de arriba. Y es el que tiene que quedar perfectamente enrasado. Obviously, I'm super happy. I mean, seeing what we built from nothing to where we're at right now,
It's amazing. Everybody's done a great job. The builders as well, obviously. We built all of this from nothing. There used to be a football field right here, you know. I don't know if I told this before, but maybe we should say that there's two different constructions. One is the renovation of the house, and then the other thing is where we're at right now, which is building from scratch. At the beginning, we were working on both projects at the same time, and then we had to focus all the energy onto this. We kind of finished here, and the idea is to concentrate the energy on the other spot in the future and hopefully get it done ASAP. What we're doing right here, I consider it like a piece of art, honestly. However, I do have a list of commissions and things that I have to do. I can't really face them until we're done, you know? I got all the shit to do.